Hola, bueno, vamos a continuar con otro episodio de la serie Las parábolas de Jesús en el multiverso. Y hoy sería el episodio número 3. Hoy vamos a reflexionar una parábola muy cortica de Jesús que buscándole un título, pues en internet, el título más acorde no lo entendía, pero después que leo la parábola lo entiendo. Se llama la parábola del demandado. Quizás una parábola poco conocida como parábola como tal. Porque cuando uno lo lee, pues sencillamente parece una enseñanza, o sea, parece que Jesucristo estuviera dando una enseñanza. Pero si lo ven agudamente, hay un personaje, hay una secuencia, hay unos hechos, hay dos, bueno, varios personajes, un demandado y un juez, que de hecho Jesús lo llama el carcelero. Y si nos permite, dentro de ese contexto, pues abordarlo como la reflexión de una parábola. En sí, esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 57 al 59, y dice así: ¿Cómo no son capaces, cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, de hecho, es uno de los textos que se usa de los evangelios, no es el único, para explicar la existencia del purgatorio. En un contexto, primero, el no sea que te agarre el carcelero, pues podría significar la llegada de la muerte, o sea, no sea que te agarre el juez, cuando menos lo esperas. Y otra cosa que también uno va aprendiendo sobre la marcha es que ese juez que te encuentra y ya te sentencia, es lo que explica la eternidad en sí mismo. Dicen que el alma queda impresa con lo que somos, ya eso no tiene reparación. Mientras estamos de camino podemos cambiar muchas cosas, mientras vivimos. Pero ya después que somos llamados por Dios ante su presencia para bueno, rendir cuentas, lo que decía Santo Tomás de Aquino, el juicio individual, y ahí se va a determinar para siempre nuestro destino final. Sin embargo, en lo que busca esta serie, quizás un poquito lo complejo, por lo menos en este caso, es cómo darle la vuelta a esto para que no tenga el mismo, para que tenga como un contexto distinto. Y me quiero meter por el lado de la justificación. Hay personas que sentimos, y fíjense que me estoy incluyendo porque yo he sentido y siento eso, cierto, creo que la palabra es animadversión, rechazo a algunas personas o algunas conductas de personas. Y eso nos hace vivir en el lado del conflicto. De hecho, yo coincido, aunque me cueste reconocerlo, pero yo coincido de que cuando uno hay algo de otra persona que nos molesta, es porque hay algo de esa persona que nos identifica. Yo coincido en eso, aunque insisto, me molesta reconocerlo, pero es así. Cuando hay algo que yo veo en otro que me molesta, que me descoloca, es porque en esa persona veo cosas de mí. Inclusive pueden ser cosas no sanadas, puede ser falta de mansedumbre, falta de caridad, falta de misericordia, falta de amor. Pero podemos ir por el lado de la justificación. Hay personas que sin duda en este contexto tan general nos pueden haber lastimado. Y nosotros tenemos un rechazo legítimo, por así, humanamente legítimo hacia esos seres. El distanciamiento, que es uno de los métodos que yo más uso, yo me distancio de lo que me genera perturbación y me mueve, porque es que además me impacta. O sea, personalmente yo me impacto con aquellas cosas que no me gustan, que me descolocan. Pero eso no quita que también pueda existir el hecho de que el yo quedarme con ese sentimiento allí, no sanarlo, no buscarle la paz, el perdón, pues puede hacer que yo me consiga ante la justicia de Dios. Y fíjense que yo terminaría en ese purgatorio, que es dogma de fe, no es doctrina solamente, es dogma de fe, hasta que eso quede sanado. Porque es ilógico, y ahí yo comparto y entiendo, dentro de mi limitado pensar, entiendo perfectamente
que uno no puede ir al cielo con rencores, de ningún tipo, de ningún tipo, ni hacia nadie, ni al peor enemigo, ni al que te haya hecho más daño. Al cielo no se puede entrar con ese lenguaje. Eso tiene que quedar enterrado en tu pasado. El problema radica justamente en cuando nosotros miramos mucho nuestra vida a razón del pasado. O sea, por ejemplo, si yo evalúo mis 20 años, mi década de los 20, parte de mi década de los 30, pues yo diría, bueno, hay cosas que si hubiese tenido la madurez que tengo, entre comillas, ahora, pues no las hubiese hecho de esa forma, las hubiese hecho de otra forma. Pero yo no contradigo mi historia. O sea, mi historia es lo que me hizo ser hoy lo que soy. Entonces, aunque tú pudieras llegar con tus justificaciones, que es la versión multiverso de esto, ¿no? Aunque yo pudiera darle la vuelta a esto y tratar de justificar por qué de mis rabias, por qué de mis heridas, por qué el victimizarme ante el juez me puede decir perfectamente, tienes razón. Yo entiendo tus heridas, entiendo tus dolores, entiendo tus miedos, entiendo tus rechazos, pero necesito que todo eso que te acabo de describir lo sanes, porque si no lo sanas no vas a disfrutar de la plenitud del cielo. Dios no nos está condenando por ser víctimas, ni Dios nos condena por expresar emociones que son humanas. La ira, aunque es un pecado capital, pero la ira mal controlada, la que lastima, la que vomita cosas terribles hacia el prójimo, hacia el otro, esa no es la ira de Dios, pero hay una ira que es humana y que es normal. De hecho, aunque como dice el padre Antonio Fortea, hay gente que agarra ese versículo y con eso quiere justificar todos los tipos de agresión posible, hay que reconocer que Jesucristo tuvo un momento de furia en el Evangelio, que fue el momento donde él toma unas sogas y expulsa a los mercaderes del templo. En el texto nunca dice que Jesucristo le cayó azotes a la gente, sino que sacó la mercancía caída al piso. O sea, ahí hay algo, hay como un mínimo de tolerancia que Jesucristo en ese momento vio desbordada en él. Y causó un daño material, sin duda. Ahí había dinero, había inversión, había mercancía, dirían los comerciantes. Pero el daño que se estaba haciendo a la casa de Dios era mayor. Entonces, la reflexión en torno a esta parábola creo que va muy dirigida, muy enfocada a entender que aunque tengamos heridas legítimas y aunque vayamos ante el juez a reclamar, como aquí dice el texto, pues que el adversario, pues mientras van a las autoridades con tu adversario, o sea, con quien te adversa en el pensamiento, en quien te contradice, quien puedes definir como tu enemigo, mientras vas trata de aprovechar reconciliarte con él, no sea que te arrastre ante el juez. Fíjense ustedes que las conductas del adversario, que son imputables, usando un término legal, también te puedan arrastrar a ti. Ahí es donde, por ejemplo, términos como venganza, malos deseos, no aplican en nuestra fe cristiana. Es dificilísimo. Yo no estoy hablando aquí como que yo tuviera la bandera de que yo lo logré, inténtalo tú, si se puede. No, yo también estoy en esta lucha por aprender a vivir estas cosas que uno predica. Pero como lo he dicho en otras oportunidades, algo que sí le agradezco yo a Dios hasta ahora y no he entrado en conflicto con eso, es que yo he aprendido a ver siempre dónde está la verdad y a partir de verla, si la veo como una acera que está al frente mío, yo sé, a partir de eso puedo marcar cuánta distancia estoy, qué tan lejos estoy yo de la vivencia de esa verdad. Hay momentos en mi vida en que he estado muy alejado de lo correcto y hay otros que quizás he estado más cerca. Pero sostenerse humanamente hablando es difícil, necesitamos el auxilio de Dios. El juez nos plantea una solución, el juez es Dios, es la reconciliación. De hecho, hay un sacramento que tiene este nombre, que es el buscar el perdón de Dios, socializar el perdón de Dios. Para ello necesitamos, y yo seguiré haciendo con mucho respeto la campaña a mis queridos sacerdotes, que hay que buscar el tiempo sosegado, intenso, así pasen horas solos en los confesionarios mientras la gente lo entiende, pero que esa disposición a confesar, que además le aplaudo porque sé que hay sacerdotes que la tienen, pero esta disposición de confesar tiene que ser viva, real, así como las misas.
que sea amplia, que no sea un Mateo ahí de decir cosas sin sentido. Yo entiendo que la confesión no es en sí mismo una dirección espiritual. La confesión es llegar y decir tus pecados, pero con arrepentimiento. Pero yo mismo me confieso que a mí uno de los sacramentos que quizás yo menos hago como se debería, y me cuesta a veces yo mismo socializarme mis pecados y entrar en estas técnicas, ya sé lo que hice, pero cómo no lo vuelvo a hacer, eso me cuesta mucho. Y eso requiere acompañamiento espiritual. Así que bueno, la solución para esta versión, que al final tiene el mismo desenlace, es la reconciliación. Vayas porque te sorprendió el juez, te sorprendió la muerte y llegaste con tus rencores. O bien sea, que aunque te sorprenda la muerte en otra interpretación, vayas con tus justificaciones. Dios nos plantea que la solución es el perdón. Perdonarnos, sacar eso de nuestro corazón y evitar la calumnia, la difamación, restarle fama al hermano y los malos deseos. Si logramos eso, creo que vamos a poder transitar ante un mismo Dios, que aunque tenga versiones distintas la historia, siempre es el mismo Dios que nos va a recibir y nos va a abrazar y va a decir, pues aquí estoy para ayudarte y para salvarte. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.